que se podía vender 1,5 millones de productores rurales, pequeños productores, se quedan sin trabajo, ¿no? Se quedan sin poder vender su café. Entonces este cura inventa el poder vender el café orgánico a un sobreprecio a los compradores europeos. Y sí, funcionó durante un tiempo. Pero ¿cuáles eran los problemas? Había un montón de problemas, pero el principal problema tiene que ver con la autonomía. Y lo hablábamos, por ejemplo, con una organización muy importante, la TOCEPAN, que en cualquier momento depender de un mercado externo y de un solo productor, o sea, monocultivo, y dependiendo de la exportación, se les podía caer en cualquier momento, ¿no? Entonces, pero además para un pequeño productor era muy difícil, tenía que ser una organización muy consolidada, porque imagínense, para exportar hay que tener marca registrada, hay que pagar la certificación, hay que tener suficiente producción para llenar el container, para todos los costos administrativos que implica la exportación, y no era muy sencillo para un pequeño productor. Pero había surgido este tema del orgánico, ¿no? Entonces, el chapingo, precisamente, tengo muchos amigos que dicen lo mismo que tú del chapingo, empiezan los mercados orgánicos, pero los mercados orgánicos, como los empiezan en el caso del chapingo, también tenían la misma lógica que la exportación, pero nacional. Todavía estamos arrastrando esa bronca, ¿no? Entonces era que el orgánico, como costaba mucho más, entonces el precio del producto tenía que ser más caro. ¿Qué pasa? Ya no hay mucha demanda, ¿no? Mucho consumo. Que le tenían que vender a los ricos, ¿no? El que puede pagar más. Me acuerdo hace poco en el mercado alternativo de Puebla, una señora dice, bueno, yo puedo venir aquí porque soy solita, pero si tengo familia no puedo pagar estos costos de estos productos, ¿no? Ahorita estuve en el mercado de Coatepec y no me di cuenta, compré un café y recién cuando llegué a mi casa y vi el ticket, 250 gramos de café costaban 415 pesos. Una barbaridad. Entonces, se hizo esta alternativa. Bueno, la cosa es que los mercados alternativos empiezan a crecer más o menos a partir del 2005. En este momento ya hay redes de mercados alternativos en todo el país, o sea, se han multiplicado, se han consolidado, pero con esta bronca de seguir buscar el cliente que pueda pagar más, ¿no? Y lo del orgánico, ¿qué pasó con lo orgánico? Se lo ganó el mercado. Entonces lo orgánico, que era el orgánico pequeño, lo orgánico de campesino, se convirtió en las berries de exportación y el desastre ecológico que están haciendo en Michoacán y en Jalisco, ¿no? Entonces, ahí cambiamos de nombre, decimos, no, ya no vamos a ser orgánicos, ahora somos agroecológicos. ¿Por qué? Porque la agroecología no es tanto el no utilizar agroquímicos en la producción, sino que también es el pequeño productor agroecológico. Entonces, al mercado tiene que ir el pequeño productor agroecológico y no la economía para la exportación. Esa, bueno, de hecho recién ahorita estamos viendo en los mercados y supermercados berries y esos productos de exportación, porque todo se va para Canadá y para Estados Unidos. Y después de eso nos damos cuenta, cuando le digo que empezamos a darnos cuenta que el verdadero saber está en los pueblos originarios, que no es solamente la técnica de cultivo, es decir, el producir un campesino milpero tradicional no utiliza insumos externos. O sea, la semilla es la propia semilla que ellos recolectan, el abono se hace con los propios insumos de la materia orgánica de los animales y de la propia milpa que se revuelve y demás, y el control biológico se hace con otras plantas, o sea, todo ese saber tecnológico que los agrónomos van y extraen, no es solamente eso, sino que la agroecología es una forma de vida. ¿Por qué? Porque ellos no hacen monocultivo,
sino que hacen una producción diversa. ¿Y por qué hacen una producción diversa? Hay motivos técnicos. El frijol le agrega ¿qué le agrega? Nitrógeno al suelo, y el maíz le presta la caña al frijol para que se enrede, y la calabaza cubre el suelo y entonces retiene la humedad. No, es toda la lógica de la diversidad, que es totalmente diferente del monocultivo. O sea, una producción industrial de esas que les enseñan en las escuelas de agronomía es puro monocultivo de maíz, todo con insumos externos, o sea, tiene que tener tractor, tiene que tener riego, tiene que tener los paquetes tecnológicos que quienes se benefician, Monsanto y Bayer, Monsanto y los funcionarios. Son 5 grandes compañías las que venden y quieren hacer una sola super semilla de maíz a nivel internacional y eliminar toda la diversidad de maíces. Pero no es solamente la diversidad, sino la lógica de la diversidad. ¿Cuál es la lógica de la diversidad? Esa que yo decía, ¿no? Y no es solamente, o sea, los agrónomos ven el maíz, el frijol y la calabaza porque eso se vende. Pero en una milpa biodiversa, aparte están el acahual, que son las herbáceas que crecen por ahí, que sirven para la polinización porque atraen las abejitas, y las abejitas son la miel más rica es la de acahual, pero además son todos los quelites, pero además son todas las plantas medicinales, pero además son los animales de traspatio que van y se comen los gusanitos de la tierra, pero además, como hacen ahí sus necesidades, están fertilizando la tierra. Es toda una lógica de la diversidad. Y hay una lógica de la diversidad y de la interdependencia, porque entre ellos son complementarios. Entonces, cuando ahí nos empezamos a dar cuenta que no es solamente aspectos tecnológicos, sino estas relaciones simbióticas de las especies entre sí, nos damos cuenta que eso pasa también en la sociedad, ¿no? Entonces, en una sociedad hay 2 antropólogos oaxaqueños que inventan el término comunalidad. ¿Qué es la comunalidad? Todas las relaciones que hay en una comunidad indígena que hacen lo mismo que la milpa, pero entre las personas, ¿no? Entonces, si yo tengo que construir mi casa, yo llamo al tequio o a la mano vuelta, y entonces vienen mis primos, pero como mis primos son poquitos, llamo también a los compadres, y no les voy a pagar, sino que cuando ellos necesiten hacer su casa, o cuando necesiten hacer un canal, o cuando necesiten cosechar, yo tengo que ir a dar la mano de vuelta, por eso se llama mano vuelta, ¿no? Y esto no solamente es entre parientes, por ejemplo, para hacer la casa, una casa, ¿cómo se hacía? Primero con materiales locales, o sea, en Michoacán de madera, en esta zona de adobe, en la zona de Maya de bajareque, con el techo de palma, o sea, cada región tenía sus materiales y se hacían con esos materiales que no costaban. ¿Pero cualquiera podía agarrarlos? No. Hay un manejo colectivo de lo que se llaman los bienes comunes. Entonces, la comunidad, con sus autoridades tradicionales, dice, el bosque es de todos, pero cada familia nada más puede sacar al año, por ejemplo, este es un caso concreto que conozco, 2 árboles. Con 2 árboles no una casa, pero le puedo pedir a Oscar, le puedo pedir a ti, le puedo pedir a ti, 2 árboles o dame 1. Pero cuando yo ya construí mi casa, luego voy a estar endrogada durante muchos años porque él me va a pedir darme mis 2 árboles, ella me va a pedir, pero no todos juntos. Entonces, eso se llaman relaciones de reciprocidad. ¿Cómo se define la reciprocidad? Como las relaciones entre 2 iguales, porque cuando hay alguien que consienta se convierte en clientelismo, ¿no? Por ejemplo, los sindicatos hacían clientelismo, ¿no? El líder sindical le hacía un favor a alguien, pero me la debes, ¿no? Y entonces luego concentraba todo lo que le debía. Pero bueno, la reciprocidad es la relación entre 2 iguales
que no necesita hacer lo mismo ni al mismo tiempo. O sea, hoy viniste a ayudarme a hacer el techo y dentro de un año yo voy a ayudarte a hacer el sistema de captación de agua de lluvia. Entonces, y eso no es solamente entre parientes, sino para toda la comunidad. O sea, vayan a ver en esas comunidades que todavía existen, afortunadamente, y el camino se hace por faena. El arreglo de la escuela se hace por faena. Me imagino que aquí alguna vez habrán hecho faena, muchas veces. O sea, cómo se pueden hacer relaciones de intercambio de bienes y de servicios sin necesidad de dinero, ¿no? Entonces, y ahí lo que vemos es que, o sea, cuando lo vemos como un sistema total, como las relaciones simbióticas de intercambio te hacen un ecosistema. La milpa es un ecosistema, el bosque es un ecosistema, pero la sociedad también tiene que ser un ecosistema. Y cuantas más relaciones de reciprocidad tenemos entre nosotros, más nos podemos satisfacer nuestras necesidades sin necesidad de dinero. O con dinero. Pero ¿qué es lo que pasa con el dinero? O sea, cuando dependemos totalmente del dinero, que aunque alguien tenga un buen ingreso, ¿no? Por ejemplo, lo que me paga el colegio de Tlaxcala, o los profesores de aquí que a lo mejor reciben un salario, ese dinero, así como entra, se va a China, a Estados Unidos, a Japón. ¿Por qué? Porque vamos al supermercado y ahí ese dinero se va para la otra parte, ¿no? O el campesino que le hicieron depender de los insumos de Monsanto, vaya Monsanto ahorita, o de Syngenta, o de las otras compañías, dice, es que no me da la siembra del maíz. Lo habrán escuchado, ¿no? Ya no da. ¿Por qué? Ya no da porque cuesta mucho, y cuesta mucho porque todos los insumos son externos. Pero cuando los insumos no son externos, sí dan. Y la milpa es uno de los sistemas, yo diría, más eficientes que hay en el mundo, porque con 2 hectáreas un campesino podía alimentar a 5 o 6 hijos. Y alguna vez le he dicho, me acuerdo en una comunidad en Tlaxcala, y sale un señor que se llamaba Fortino, y era bien fuerte así, bien musculoso, 70 y pico de años, bien Fortino. Dice, yo saqué 10 hijos con la milpa. ¿No? ¿Por qué? Porque no es solamente el maíz. Por empezar, que no es solamente la milpa y el traspatio, ¿no? Del traspatio salen las hortalizas, salen el guajolote, la gallina, puede salir el puerco, etcétera, etcétera, y de la milpa el maíz, el frijol, el haba y lo que sea que se siembra, ¿no? Entonces, es un sistema, la milpa mexicana, la milpa mesoamericana, la comunalidad como sistema de organizar las relaciones, que puede ser autogestivo, y al ser autogestivo puede ser autosuficiente. Ahora bien, esto quedó evidente, o sea, ya llevamos muchos años diciéndolo. Hice un libro que se llama Economía Solidaria, Local y Diversa, que lo hice para organizaciones. No lo pude traer porque ya está agotadísimo, ya va por la 3ª, tengo que hacer otra edición, que está pensado para organizaciones sociales. Es sencillo, es cortito, porque tuve que hacer otro para los requerimientos de CONACYT, como de 300 páginas y 20.000 citas, pero está pensado para organizaciones sociales. Llevamos años diciéndolo. ¿Cómo reconstituimos las economías locales? Y hay un ejemplo que yo digo, ¿no? De cómo, por ejemplo, es Apizaco. Apizaco queda cerca de donde yo vivo en Tlaxcala. Cómo a partir de que se pone un taller del ferrocarril y llegan 40 hombres con un salario, ¿qué creen que les ofrecieron primero? ¿O qué creen que fue lo primero que necesitaron los señores? Primero las chicas para comer, y segundo la cantina, efectivamente, ¿no? Entonces, ahí le están dando trabajo a las señoras que van a hacerle las quesadillas o los esquites o lo que sea. Pero bueno, no se las voy a hacer larga porque si no voy a tardar mucho en hablar.
Pero a partir en el bar se casan con las chicas, y entonces ponen la casa, y después tienen que construir la casa, y entonces se pone la tortillería y se pone la pollería, pero la tortillería le compra el maíz a los campesinos de los alrededores y la pollería compra los pollos a los pollos del traspatio, y luego se enferman y llega el doctor, y entonces el doctor también va a la tortillería y también va a la pollería, y luego viene la farmacia, y hacemos una red donde ese dinero circula internamente. ¿Hasta cuándo? Hasta que llega el malo de la película, que es Walmart, y adiós farmacia, adiós tortillería, adiós recaudería, y adiós producción de traspatio, porque Walmart le compra a la Choco o a las granjas Carol, ¿no?, de puercos que producen miles y miles de puercos, o miles y miles de pollos que no nos alimentan, y entonces hay que comprar suplementos dietéticos que también se compran en Walmart, ¿no? Entonces, ahí es cuando se destruye la economía local. Y entonces la cosa es cómo la reconstruimos y hacemos que los intercambios sean locales. Pero no basta solamente con decir voy a comprar local, porque si vamos a la tienda de acá en la esquina, ¿qué vamos a encontrar? Los productos de otras empresas. Pura chatarra. O sea, no hay nada comestible en las tiendas locales. ¿Por qué? Porque les resulta más barato a ellos ir a comprar a un supermercado y estar vendiendo localmente, ¿no? Entonces tenemos que reconstruir la economía produciendo. Bueno, dos elementos nos demostraron que teníamos razón. Uno, la pandemia. En la pandemia nos dimos cuenta que no teníamos economía local, sino que estábamos dependiendo de productos que a veces vienen. Bueno, si uno va al supermercado y empieza a ver de dónde vienen las cosas, la mayor parte de las cosas viene de China, pero a veces un mismo producto, la tele es de Indonesia, luego fue el botón de Corea, el otro de China, y luego pasó por España, que es la tienda, y luego nos llega aquí a nosotros, ¿no? O sea, una economía deslocalizada que en tiempos de pandemia no llegaban los productos, ¿no? Otro elemento que hubo, ¿no? Un día que un barco se atascó en el canal de Suez y paralizó la economía mundial. Y también hubo uno que un volcán explotó y entonces las cenizas no permitían. Es decir, la importancia de tener la producción localmente, de por lo menos lo que más necesitamos. A lo mejor hay un producto exótico que no se puede producir aquí, pero la mayor parte de los productos que necesitamos sí los podemos producir aquí. Pero el segundo elemento que nos dio la razón fue Trump, ¿no? Al plantear, voy a poner aranceles a esto, arancel, y ahí nos dimos cuenta lo dependiente que es nuestra economía. No solamente en los productos que recibimos, o sea, no solamente estamos consumiendo cosas chinas, norteamericanas, de cualquier lugar, sino que además las maquiladoras no producen para la economía mexicana, producen para exportar a Estados Unidos. Creo que por ahí hasta el secretario de Economía nos dijo que un coche pasa 17 veces la frontera, ¿no? Porque se arma una pieza aquí, luego va y se complementa allá, y eso es una economía absolutamente dependiente que cuando viene un loco se nos puede caer totalmente, ¿no? Entonces, ¿cómo recuperamos capacidades productivas? Que todos tenemos capacidades productivas, pero las vamos a recuperar como la industria de los 40 o de los 50, o sea, grandes industrias como Bimbo, como Horrera, como supermercado, no sé, ayer estábamos hablando con una amiga de los Prismacolor que se murieron, o sea, México llegó a desarrollar industria nacional. ¿Y qué pasó con esa industria nacional? Quebró totalmente. Entonces, ¿vamos a esperar que sean los empresarios o empezamos a producir nuestros propios bienes internamente, localmente? Entonces, sí es cierto, los mercados alternativos, eso ya hace mucho que lo estamos promoviendo,
en parte venden productos caros para las señoras, señoras digo porque las señoras son las que más compran, no para insultar a las señoras que quieren comer sano y demás, y que entonces están dispuestas a, como yo, a no darme cuenta que estaba comprando un café carísimo porque no me fijé en el precio, ¿no? Sino como todo lo que necesitamos lo podemos producir localmente, ¿no? Entonces, podemos producir una cosa que ya logramos en los mercados alternativos: pasta de dientes, ya no comprarle a la Colgate; jabones, ya tenemos jabones artesanales; detergentes, eso creo que fueron de Chapingo que descubrieron los detergentes agroecológicos que son biodegradables. Pero antes la ropa no venía de China. Antes la hacían en casa o íbamos a una modista y se producía localmente. Entonces, capacidades productivas tenemos y capacidades de consumo también, porque cada persona tiene múltiples necesidades. Y si no encuentra dónde comprarlo localmente, lo va a terminar comprando en Walmart o en Soriana o en ¿cuál hay por aquí? Horrera, que es de Walmart también. Gerard, bueno, en esta palabra. No sé muy bien. Sí, esta palabra empieza en el súper o llega a así. Entonces, la pequeña producción artesanal es una producción que puede ser una producción de baja entropía. ¿Qué significa de baja entropía? De no consumo de mucha energía. Igual que, por eso usaba el símil de la milpa. La milpa no utiliza energía externa. La milpa usa sus propias semillas, sus propios fertilizantes, su propio control biológico. Entonces, la pequeña producción artesanal es una pequeña producción que se puede hacer con baja energía y a nivel local. Y esa va a tener un mercado local. Entonces, mucha gente dice, pero en las ciudades, ¿no? Pues en las ciudades también, porque un condominio, una unidad habitacional mínimo es como un pueblo. Tiene 2.000 personas viviendo, 2.000, 2.500, algunas más grandes, por ejemplo, las que están aquí en la carretera que viene de Tlaxcala a México, en la carretera de Puebla, esa deben tener como 15.000 habitantes cada una. La más grande en Latinoamérica. ¿Sí? Esa que está ahí. Habitacionales. Es una ciudad. San Buenaventura. Pues San Buenaventura, toda, claro. Es una ciudad completita, entonces sí podemos ir diversificando nuestra producción y la oferta, pero también la demanda a nivel territorial, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para reconstruir el territorio? Y sí, la idea con la que se empezó de los mercados alternativos es un espacio donde se pueden reconstruir las economías locales, pero los tenemos que convertir de mercados elitistas, que son como son en este momento, a mercados populares, donde se puede hacer el intercambio entre los que están ahí. Porque en este momento sí tenemos, además de que hay gente que vende esas cosas carísimas, también nos pasa que el productor, el pequeño productor que va a vender ahí, cuando sale de ahí se va a comprar Walmart. Y ahí no estamos construyendo economía. Entonces, la economía solidaria, como la vemos ahora, pero les digo, ha sido un aprendizaje de 20 y pico de años, es reconstruir las economías locales y que los intercambios sean recíprocos, de manera que lo que yo gasto no se vaya a Estados Unidos o a China, sino que circule entre los miembros del mercado. Entonces, algunas de las cosas que se están empezando a probar en los mercados estos es lo que no vendí, o sea, como no se puede quitar la imagen de vender, lo que no vendí, al final lo intercambiamos entre nosotros, ya sea por trueque o por venta, pero sí, entre nosotros. Luego, la que está haciendo la cremita y utiliza el romero, la caléndula que tenía por ahí Guadalupe, el orégano y demás, que se lo compre al productor
de las hierbas que él las vende como medicinales, pero que también puede ser un insumo para hacer los jabones, para hacer los shampoos, para hacer las cremas, ¿no? O sea, empezar a hacer los encadenamientos productivos. Y entonces, ¿qué tienen que hacer las universidades en ese contexto? Pues enseñar precisamente, si son de administración, cómo administrar un mercado local donde los intercambios sean entre nosotros. Pero además el mercado, perdón, eso lo tendría que haber dicho antes, no es como un supermercado. Porque en el supermercado podemos estar 2 horas recorriendo las góndolas y podemos estar en el supermercado aquí o en Japón y no hablar ni papa de japonés, pero colgate lo vamos a reconocer por el logotipo. Entonces el supermercado es un no lugar. En cambio, el mercado en las ciudades, el mercado, el tianguis, recuperar el tianguis tradicional, es un lugar de intercambio, es un lugar de fiesta, es un lugar donde uno tiene personalidad, porque uno llega con la marchante y le dice, ay, ¿cuánto hace que no venía? ¿Qué le pasó? ¿Por qué no ha venido? O sea, uno es una persona, no es una tarjeta de crédito. Pero además es un lugar de conocimiento, donde se dan pláticas, se dan conversatorios como y donde se restituye sobre todo el tejido social. Porque nos han destruido el tejido social y ya cada cual está encerrado en su casa. Bueno, ¿qué pasó en la pandemia? Algunas cosas fueron buenas, como darnos cuenta que necesitábamos tener las cosas localmente, pero otras fueron terroríficas. Como ahora la gente ya no va ni al mercado, o sea, pide a Domino's y me lo trae Didi. O sea, ya ni siquiera la relación personal. Y entonces, la relación personal, las relaciones sociales son absolutamente necesarias. Si no, nos volvemos unos robots, ¿no? Unos robots sin contacto humano. Otro día que me inviten, a mí me queda comprometido Oscar a volverme a invitar, podemos hablar de cuáles son las necesidades humanas, ¿no? Porque hay un señor ahí, un economista gringo, los gringos destruyen todo, que se llama Maslow y que dijo que estaban las necesidades básicas y las otras que son como superfluas. Y hasta que uno no satisface las básicas no puede acceder a las superfluas. Ese señor era un gran mentiroso. ¿Por qué? Porque una persona sin afecto, el afecto es tan necesario como la comida. Un niño que no tiene afecto va a salir psicópata, mal de la cabeza, con un montón de problemas. El esparcimiento es tan necesario como el trabajar, ¿no? Uno no somos robots, no podemos trabajar todo el tiempo, pero el esparcimiento no es lo mismo que ver la televisión. El esparcimiento implica nuestro esfuerzo. Esparcimiento es bailar, esparcimiento es jugar fútbol, esparcimiento es cualquier cosa que nos comprometa el esfuerzo y que luego nos quedamos así bien satisfechos, ¿no? Cuando uno corre una carrera llega un momento que piensa que no va a aguantar más y si aguantan más genera endorfinas y la endorfina es la droga natural del cuerpo. La creatividad, todos necesitamos ser creativos. Pero la creatividad no quiere decir ser Picasso y que los cuadros cuelguen en un museo, sino la creatividad de la señora que hace la comida rica y que los hijos dicen, no, el pozole, digo pozole porque estamos a 17, ¿no? El pozole de mi mamá es el mejor del mundo, ¿no? Y esa retribución de afecto es importante. Pero además cuando vemos las necesidades nos vamos a dar cuenta que están todas relacionadas. El cocinar es creativo, pero al mismo tiempo es afecto. Y al mismo tiempo es sociabilidad cuando se come todo junto. Y el modelo actual, escuchaba un día en la radio, casi me muero, de que hay arquitectos que están diseñando los comedores diarios con las mesas contra la pared para que cada cual pueda estar viendo su propia pantalla, ¿no? Entonces ya ni siquiera es la comida el espacio de socialización, de encuentro, ¿no? Entonces, esas son las redes que tenemos que reconstruir si queremos sobrevivir como humanidad. O sea, no es solamente el comer o el tener dinero, sino todo el alimento afectivo, emocional,
social que nos está haciendo perder el maldito capitalismo convertido en el monstruo peor que es el neoliberalismo y que sobre todo está afectando porque yo no estoy de salida, tú también, menos que yo, pero también los niños. O sea, la gran preocupación son los niños que se están criando con el celular, que ya no se comunican con los grandes, ¿cuál va a ser el futuro de estos niños? Y bueno, ha aumentado el índice de suicidios adolescentes, de problemas psicológicos, entonces tenemos una obligación moral de reconstruir nuestra sociedad para hacer lo que los pueblos originarios de Bolivia denominan el buen vivir, pero que en México tienen varios nombres. O sea, el vivir bien, no el vivir para hacer dinero. El dinero no nos lo comemos, el dinero no es cierto que da la felicidad, el dinero nos aliena totalmente. Ya. Bravo. Bueno, pues en un conversatorio se conversa y Laura, con esta magnífica exposición, yo creo que suena mal, ¿verdad? Yo creo que abre la puerta, abre la posibilidad de muchos temas. El reto aquí es que efectivamente veamos qué podemos hacer, porque de discursos en radio, en televisión, estamos llenos. La pregunta es qué podemos hacer en nuestra inmediata realidad de estudiante, porque aquí tenemos muchos compañeros que ya están despertando, o sea, no porque estaban dormidos, sino porque ya estamos abriendo la conciencia. ¿Qué podemos hacer precisamente para que la economía local se diversifique, para que se dinamice, para que seamos parte? Y maestras, maestros, estudiantes de licenciatura, de desarrollo local sustentable, de administración, de pedagogía, ¿cómo aplicamos la economía social en nuestra inmediata realidad? Tips, o sea, a lo mejor eso podría ser positivo, ¿no? Y es una pregunta que te hago para que seamos, digamos, que podamos aplicar estas nociones bien interesantes. ¿Qué hacer concretamente? ¿Qué hacer como chavo, como joven que está estudiando y que también es consumista, también consume, también entrega su poco dinero? Las becas de Benito Juárez que recibimos, ¿a dónde van a parar? Es cierto que ha sido bien interesante el efecto que estas becas tienen para la continuidad de los estudios, ¿eh? Creo que sí está sirviendo. Nosotros vemos la diferencia en generaciones. El hecho que los chicos tengan ahora un poco de dinero para comprar crédito de su teléfono, desde la pandemia fue útil, ahora está siendo útil para que compren una mochila, para que tengan algo de dinero para el transporte o para sus chelas, para las micheladas que también venden en los tianguis. Y que se consume sobre todo aquí cuando hay feria, aquí afuera. Todo eso son de los fenómenos que nosotros estamos mirando y que ha generado que tengan beca. Ahora los estudiantes de bachillerato son todo una clientela para negocios específicos. Por ejemplo, para los señores que venden cerveza allá afuera. En serio, son una gran oportunidad, y ahora que tienen dinero, mucho más. Lo mismo en los otros sectores que tienen dinero por los distintos programas, ¿no? Los abuelos, los productores del campo, todo eso sí está dinamizando en alguna medida, pero no las economías locales. ¿Cómo hacerle? ¿Qué tarea nos dejarías, específicamente estudiantes, a profes y compañeros de la UNC? Esa sería una primera pregunta. Y a ver quién se anima a hacer alguna otra. ¿Alguien que quiera comentar respecto de la exposición de Laura Coño?
aprovechemos porque nos visita muy poquito. Pero ya le vamos a tomar la palabra y la vamos a invitar constantemente para ya sea en línea, ahora que se puede, o presencialmente, pues la vamos a invitar a este plantel y a otros, ¿no? A los demás. ¿Alguien que quiera hacer algún comentario, alguna pregunta, compañeros, compañeras? Sí, venga. Bueno, anteriormente fuimos a... Ahí va el micrófono para que te escuchen los demás. Bueno, buenas tardes. Anteriormente habíamos asistido a un Bueno, ese micrófono. Okay. a un intercambio de semillas, donde se realizó lo que es esto, lo del trueque, intercambio de productos que uno mismo produce. Y fue muy interesante porque me mencionaron, ¿por qué no trajiste tus productos? Y sí, ¿no? Efectivamente, yo les comentaba que se hacía otra invitación, en lo que yo les comentaba a mis compañeros, donde poder llevar nuestros productos que nosotros producimos, ¿no? Pues cultivamos, y me decían, pues sí, los traemos. En ese evento tuvimos la oportunidad de haber encontrado aquí a esta profesora, donde también hubo un conversatorio del maíz, y fue efectiva en esa visita porque efectivamente fue un trueque donde muchos productores hacían pomadas que ellos mismos cultivaban, las plantas medicinales, también así, o sea, hubo mucha artesanía y muchos productos que ellos mismos producen. La idea era de que nosotros, como invitados, pues lleváramos nuestros productos. En este momento, en ese día, pues no fue así, pero realmente creo que la manera que nosotros podemos trabajar es de que si nosotras, bueno, yo que llevo mi proyecto en la producción de productos agroecológicos, pues hacer eso, ese trueque, ese intercambio, ¿no? Que a lo mejor yo necesito algo que los compañeros producen y darles ese intercambio, o ellos manejan una moneda y me platicaban y dije, bueno, sí es muy interesante. ¿Y por qué? Porque todo lo que producimos nosotros, si llegamos a hacer esas ferias de intercambio, igual podemos hacer, ¿no? Todos son productores que ellos mismos producen, como lo comentaba, medicamentos, pizzas, o sea, alimentos, bebidas. Y dije, bueno, y nosotros podemos llevar nuestros productos. Entonces, desde un punto de vista, nosotros podemos hacer eso, ¿no? Cultivar, cosechar y hacer intercambios o vender, ¿no? Intercambiar. Bien, muy interesante. Vamos a escuchar a alguien más que quiera tomar la palabra. Sí, pasen el micrófono, por favor. Te escuchamos. Buenas tardes. Bueno, nosotros como estudiantes tenemos nuestro proyecto de los huertos. Incluso nosotros ya empezamos una cooperativa. Nosotros estamos en enlace con la Unión de Colonos de San Miguel de Otongo. Y ahí también ya nos dieron algunas prácticas en cuestión de las cooperativas. Y nosotros ya como estudiantes somos 5 personas, no, somos 7 personas, y ya comenzamos nosotros a vender nuestros productos. Nos están ahorita llevando a lo que son las utopías. Al parecer va a ser la dinámica así en diferentes utopías. Y pues gracias, bueno, creo que tenemos éxito porque hasta ahorita nosotros empezamos cuando la dinámica es de 10 de la mañana a 5 de la tarde terminar de vender. Nosotros tenemos la suerte de que a las 12 ya terminamos nuestra producción, o sea, de vender nuestros productos. Y esto quiere decir que pues, va a un éxito. Entonces, nada más eso les queremos. Por supuesto que es un indicador de éxito. ¿Quién más quiere tomar la palabra, compañeras, compañeros? ¿Alguien que quiera conversar? A ver, aquí, si le pasas el micrófono. Buenas tardes a todos y buenas tardes, doctora. Pues yo quería hacer como un cuestionamiento y algo que me surgió ahorita que estaban platicando sobre estos proyectos o subsidios que está dando el gobierno, tanto para estudiantes, el campo, todo este fondo, este dinero que baja el gobierno para que pueda, pues como digo, hacer activación económica en el país, porque así yo lo veo, pero desde su punto de vista, bueno, yo ahora con estas empresas que está
creando el gobierno que dice, bueno, vamos a ayudar a los productores de café, a los productores de chocolate, y entonces ahora tienen marcas. Mi pregunta es, si usted como antropóloga si me podría responder, esta parte de hacer eso no estaría creando igual un monopolio, o cómo es que nos aseguramos de que realmente son cooperativas, o que el límite, por así decir, de esto que nos comenta de hacer intercambios, al final de cuentas, en lugar de hacer un intercambio, creamos un monopolio que ahora es nacional y que no tenemos la seguridad de que el cacao se esté pagando correctamente. O sea, toda esa transparencia, ¿sí me explico? Totalmente. ¿Verdad? Bueno, primero te contesto. A nivel individual, lo primero que podemos hacer es ir una cosa al mes o una cosa cada 2 meses, dejar de comprarla en el supermercado y empezar a comprarla en el mercado local. En el tianguis, sí, si no tenemos un mercado alternativo. La otra es hacer, y sí me parece interesantísimo lo que tú dices, porque empiezo contigo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que va a pasar con eso? Del café de bienestar, el cacao de bienestar, ¿qué es lo que puede pasar? Yo no dudo que no tengan buenas intenciones, creo que lo hacen bien intencionadamente, pero eso ya ha pasado muchas veces. Por ejemplo, los campesinos, cuando yo contaba lo del café, el gobierno hace muchos años había hecho estructuras de comercialización como el INE Café, como Tabanex, como las tiendas con azúcar, les repartía los fertilizantes, les daba crédito a través de Ban Rural, les daba el seguro a través de la aseguradora agrícola, los hizo depender totalmente del Estado. ¿Qué pasó? El día que llegó Miguel de la Madrid y de un día para otro les quitó el tapete, 4.800.000 campesinos dejaron de producir. ¿Por qué? Porque dependían del gobierno. Y aquí puede pasar lo mismo, que era lo mismo que yo les decía al principio, de que nos dimos cuenta, no se puede depender de los alemanes buena ondita que quieran comprar el café mexicano. Entonces, ¿cuáles han sido los mercados que sí han funcionado? Que les digo, que llevan 17, 20, 15 años. Los que han sido autogestivos y autosuficientes. Entonces, si yo pudiera hablar con el gobierno, lo que le diría es, porque quieren hacer compras consolidadas. O sea, había un amigo, colega de la economía solidaria que quería, con la producción de la economía solidaria, venderme aquí. Digo, es ridículo, nunca lo vas a poder hacer porque el pequeño productor no puede tener los volúmenes y la estandarización que te pide Hubo un proyecto muy bueno de Conacyt, muy bueno, aparentemente muy bueno, de surtir de tortillas de la pequeña producción a todos los restaurantes de la UAM, la Universidad Autónoma Metropolitana. Desde el principio le dijimos, no va a ser posible. O sea, porque la buena tortilla es la tortilla que hace la señora con el maíz local, a mano y en el comal y todo lo demás. No pudieron. Nada más pudieron en el comedor de profesores. Además, como los comedores están concesionados, el que tiene la concesión quiere conseguir la tortilla más barata y la tortilla buena no es tan barata. O sea, la masificación es lo contrario de la economía local. ¿No? Entonces, si yo tengo que proponer algo, ya lo propusimos en Tacala, es que cada pueblo tenga su mercadito. Muchos ya lo tienen, el mercado sobre ruedas, pero los mercados sobre ruedas compran en la central de abastos. Entonces, no sirve, porque la central de abastos tiene un acaparador que le compra a los campesinos, que les paga mal, que es un revendedor. Entonces, que cada mercadito tenga por lo menos 30% de producción local certificada. ¿Qué significa certificada? Porque las certificadoras se convirtieron en una cosa carísima e inaccesible para los campesinos. Pero la certificación participativa, yo participo en una precisamente, es los propios consumidores que van a ver de dónde viene el producto.
Entonces, si el producto es local, es en el propio municipio o cercano. Y ahí se ve si están utilizando agroquímicos, pesticidas y demás, o si tienen diversidad y son realmente agroecológicos, ¿no? Pero hacerlo a pequeña escala. Por eso les decía, en la ciudad se puede hacer si lo hacemos en una unidad habitacional, en el mercadito del miércoles o del sábado. Pero la otra, y te contesto a ti, porque sí, se vende. Tú que estuviste en Yucatán, el chico que venía del Estado de México y que decía, yo vendo todo en mi pueblo. No es solamente vender bien, es intercambiar entre nosotros. Si queremos generar economía, hay un concepto que me gusta mucho que es el de prosumidor. O sea, soy productor y consumidor al mismo tiempo. Entonces, eso es lo que nos enseña el trueque. Porque en el trueque, si no llevamos algo para trocar, no podemos llevar nada de lo que están ofertando. Y el trueque nos enseña otra cosa. Entonces, esa sería la otra oferta. O sea, aquí se puede hacer cada 15 días, en la UNAM lo están haciendo en economía, se llama el Flauto, creo que va a ser una vez al mes, que los alumnos llevan cosas que producen, que puede ser la mochila, puede ser la playera estampada con serigrafía, que puede ser algo tejido, o que puede ser tus productos agrícolas, y se intercambian, ¿no? Entonces, ¿qué nos enseña el trueque también? Que no hay que pensar en el precio, porque cuando vamos a vender estamos pensando en el precio, y el precio lo fija el mercado. Pero cuando es trueque, yo he participado en los mercados de trueque, llevo libros, por eso luego me quedo sin mis libros. Un libro pone que vale a 100 pesos, pero yo estoy encantado de llevarme un kilo de chayotes, intercambio un libro por 5 chayotes. O otras veces, ahorita tengo muchísimos jacarandas en mi casa y los estoy poniendo, sacando del suelo y reproduciendo, y he llevado jacarandas, y intercambio jacarandas por tortillas, ¿no? Entonces, eso no es precio, eso es equivalencia. La equivalencia es, ¿qué tengo ganas de tener? Y si el otro me acepta un libro por eso que tengo ganas de tener, no estoy pensando en el precio. Entonces, aquí en la escuela, con 10 y pico de alumnos, sí se puede hacer un buen mercado. Y empezar a intercambiar, y entonces el que ve que otro, inclusive cosas que ya no usamos, ¿no? En el Chopo, que es de la UNAM, me acuerdo que hace muchos años había lo del intercambio de libros y de discos, ¿no? Las cosas que yo ya no quiero y sí las puedo intercambiar, y se empieza a generar la satisfacción de necesidades sin necesidad de dinero. Y si tenemos que usar el dinero, puede ser el yuca, o puede ser los cacaos, como era antes, o el dinero convencional, pero quitarnos la idea de que voy a vender para tener dinero y luego me lo voy a gastar. Y hablando de lo que decías de los proyectos sociales, el caso de la cerveza es muy interesante, porque con el neoliberalismo se extranjerizaron todas las fábricas de cerveza. ¿Y qué han surgido? Las cervezas artesanales. Y es bastante sencillo hacer cerveza artesanal. Entonces puede haber un emprendimiento de hacer cerveza artesanal. Y lo mismo pasó con el pulque. Al pulque lo había reemplazado la cerveza, y ahora se está recuperando el pulque, y empieza a haber producción de pulque. Claro, que también corremos el riesgo. El año pasado estuve en Oaxaca, se masifica, y allá, porque cuando se masifica empieza a ser depredador. Por eso decía conservar la pequeña escala. O sea, la fórmula es pequeña escala y intercambios entre nosotros, reciprocidad. ¿Sí te contesté? ¿Quién más quiere conversar? Parece que hay un mensaje en el Face. A ver. Tenemos compañeros que también nos están viendo en Facebook en vivo. Y una de las preguntas es de Noé Rojo Gris. Dice, no
no tenemos apoyo para saber relacionarnos como comunidad. Hay recursos que no sabemos utilizar. ¿Qué recomiendan para incentivar más a la comunidad de Apipilhuasco? ¿Más a la comunidad de qué? Apipilhuasco. Ah, a ver, Mientras se decide alguien más. una de las cosas importantes es empezar a hacer proyectos colectivos que no requieran dinero. Desde armar un equipo, qué sé yo, de básquet, armar un equipo, un grupo musical, lo que sea. O sea, cuando uno empieza a hacer actividades sociales que no te implican dinero, se da cuenta que sí se puede hacer, ¿no? Entonces, antes de hacer un proyecto muy complejo como esta que acabo de decir, de empezar a producir cerveza artesanal, se puede empezar con algo que sea más sencillo, ¿no? Que es lo que tiene, les decía, eso lo aprendemos de las comunidades. Por ejemplo, en mi comunidad, en Ocotosco, un pueblito, cuando me mudé tenía 600, ahora tiene como 1000 habitantes. Es muy importante el carnaval, porque los chavos se involucran en las carnavales y todo el año se pasan practicando para bailar en el carnaval. Pero además de eso, los trajes cada vez son más complicados, entonces se ponen a ahorrar para hacerse el traje para el carnaval. Entonces, cualquier actividad que refuerce lo colectivo nos sirve para ir reconstruyendo las relaciones sociales y romper el individualismo, que es el que nos dice el mercado, ¿no? Hemos hecho talleres donde les preguntamos qué hace falta para divertirse. Y no se imaginan lo que les cuesta a la gente entender que para divertirse no necesitan dinero. Porque lo primero es dinero para ir al cine, para comprar las papitas, para comprar las palomitas. Dinero, no. Realmente, o sea, para armar una fiesta, podemos armar una fiesta de traje, ¿no? Cada cual trae una cosa y se arma la fiesta sin necesidad de dinero. ¿Alguna otra? Escuchamos. Si le pasas el micrófono, por favor, a Lupita. ¿Alguien más que quiera por allá participar? Chicos, chicas, están como muy apagados. ¿A poco no hay alguna pregunta o algún comentario, algo que quieran decir sobre esta exposición, sobre lo que están escuchando? Te escuchamos. Gracias. Bueno, antes que nada, bienvenida, doctora. Y bueno, viendo la apertura, la disponibilidad para su presencia en estos eventos, pues ya me dio la tarea de hacer la invitación para que haya más conversatorios de este tipo. Y la pregunta es, ¿cómo trabajar una estrategia para que todos estos temas se puedan trabajar más con la comunidad estudiantil? En escuelas como estas, que cuentan con proyectos productivos, donde un porcentaje muy mínimo de estudiantes se integra, y donde entrar en un análisis de este tipo, donde no solamente es la agroeconomía, la agricultura local, sino más bien este tema tan interesante de a dónde se va realmente el dinero. En este caso, los productos que se producen en los proyectos productivos pues se venden con la comunidad docente y estudiantil. Pero ¿a dónde se va realmente ese dinero? ¿Se vuelve a inventar en el mismo proyecto? ¿Cómo hacer una estrategia para que los estudiantes se vean inmersos más en estos temas? ¿Lo habían trabajado con comunidades estudiantiles todas estas economías? ¿Alguien más que quiera tomar la palabra? Bueno, mientras se deciden, quiero hacer un comentario a propósito de lo que dice Lupita. Hoy en la mañana hicimos un informe de ingresos y egresos a padres de familia de la prepa y cuantificamos que el 80% de los ingresos viene de lo que pagan los padres de familia como cuotas de inscripción y reinscripción, las inscripciones semestrales.
y el otro porcentaje mayor es del 9% es de lo que estamos produciendo en comedor, en invernaderos, en consultorios, en diplomados. O sea, no es un porcentaje quizá que quisiéramos, pero ocupa un importante. Después vienen los exámenes, el pago de exámenes de regularización, después viene la expedición de documentos oficiales como fuentes de ingresos. Con lo que dice Lupita, me parece estamos incursionando ya en la producción también de recursos, y es positivo porque son además terrenos en donde podemos observar y hay enseñanza-aprendizaje. Me parece que sería interesante que esto lo potenciemos, así encontrando esa clave, o sea, cómo hacer para integrar a más personas. Los maestros, las maestras, estamos acostumbrados a dar nuestra clase e irnos, recibir nuestra quincena y descansar. O bueno, hacer otras cosas propias de la familia, propias de la persona. Los estudiantes, estamos acostumbrados a venir, tomar clases y aprobar las materias, y eso es todo. ¿Cómo hacerlo, no? ¿Cómo encender la chispa, la inquietud para participar de otros procesos cooperativos, de otros procesos que hagan milpa nuestra escuela, ¿no? Esa es una pregunta. ¿Alguien quiere tomar la palabra? ¿Alguien quiere hacer alguna opinión? Chicas, chicos, te escuchamos. Antes de darle la palabra a Laura, te escuchamos, compañero. Primero que nada, gracias por venir. Aquí tengo una duda. De como nos estaba platicando de la implementación de los tipos como tianguis o, bueno, trueques que hay entre la escuela y la comunidad. ¿No sería también bueno hacer un proyecto de que al menos los estudiantes, al menos una vez al mes, colaboren con la cafetería de hacer los propios almuerzos de los propios compañeros, porque así incrementa su interacción entre ellos, de personas que ni te topas, en algún momento ya te sabes su nombre y dices, ya te tocó, y ¿qué haces? En ese tipo de cosas. Gracias. Justo te iba a contestar a vos, Lupe, y me lo complementas tú. No hemos pensado mal, tal vez en una prepa, y estamos en una prepa con 2000 estudiantes. Pero la propuesta, por ejemplo, es para las escuelas primarias, que es lo mismo que tú dijiste para la prepa, pero para las primarias. Ahorita ya se prohibió la comida chatarra, ¿no? Entonces, la solución del DIF es comprar palanquetas de amaranto a nivel gigante. No, la solución es que se haga una cooperativa, y sí, cooperativa Guadalupe, de señoras del pueblo que hagan los desayunos dentro de la escuela. Pero que esas señoras de cooperativa que hacen los desayunos le compren el pollo, el huevo, la tortilla y demás a productores locales. Pero que además ahí, que es lo que tú decías, a los niños los involucren. 3 niños, 5 niños, no sé, vengan a ayudar a las señoras a cocinar para que vayan aprendiendo a cocinar. Y que sirva como volver a descolonizar el paladar, ¿no? Porque los niños ya nada más quieren comer comida chatarra, porque eso es la colonización del paladar. Entonces, hacerle sentir el sabor del quelite, el sabor del huevo verdadero, o sea, volver a recuperar la dieta tradicional de la milpa, y entonces la cooperativa escolar se convierte en un proyecto pedagógico de decolonización del paladar, de participación. Y habría que pensar cómo se hace en una escuela más grande, pero el esquema puede ser el mismo. Entonces, los que hagan, las que oferten los desayunos, usan tu producción del huerto y ahí aprenden a consumirla, en vez de venderla, consumirla ya procesada, y en unas ricas quesadillas, en unas gorditas o en lo que sea, ¿no? Entonces, sí se puede, pero hay que pensarle cómo le hacemos, siempre pensándolo a pequeña escala y con esta idea de socialización y de vinculación.
Muy bien, te vamos a tomar la palabra, compañera. O sea, yo creo que es una excelente idea. Nada más es cuestión de diseñar el procedimiento y operamos una cuestión así. Estamos en esta escuela estamos por formular un pacto para el consumo sano. Y todo viene también porque el consumo lo hagamos de productos que estamos generando y de productores locales. Son de las cuestiones que estamos pensando, no es tan sencillo. Este asunto del comedor ha sido un dolor de cabeza de todos los años, es un gran problema. Pero es una de las cosas que tenemos que analizar, que tenemos que concretar. Yo creo que ya tomándole parecer al Consejo Estudiantil, en cuanto empecemos a organizarnos, podremos ir modelando este pacto y este trabajo que se haga, ¿no? Para que a lo mejor, como dice la compañera, un grupo se haga cargo del comedor un día al año. Tenemos 58 grupos, imagínense si cada uno le toca un día del año, tendríamos 58 días para comer distinto y preparar nuestros propios alimentos. Sería muy interesante, qué buena idea. Compañeros, pues, ¿alguien quiere tomar la palabra? ¿Alguien quiere opinar? ¿Dar su punto de vista? En la transmisión hay otro comentario. A ver, escuchamos el otro comentario en la red. Diego dice, ¿cómo pueden los mercados locales, los productos superar las barreras del mercado global, como la competencia de precios de productos importados, los complejos requisitos logísticos y los estándares de calidad internacionales, para ser económicamente viables y al mismo tiempo preservar su enfoque en la sostenibilidad y el valor social para sus comunidades? Es que nunca vamos a poder competir con el precio de los productos del supermercado. Nunca. ¿Por qué? Porque ellos lo hacen castigando a los productores, porque la baja calidad, la estandarización, son porquerías, ¿no? O sea, son tomates muy bonitos, muy redonditos, pero que no saben a jitomate, y papas también redonditas y que no saben a papa. Entonces la competencia tiene que ser no por los criterios de eficacia y de eficiencia que pone el mercado, sino de sociabilidad y gusto, ¿no? Entonces, con eso que les decía que uno aprende, yo al principio cuando iba al mercado de Tlaxcala decía, esto se ha convertido en un mercado de quesadillas, ya no están vendiendo los productos. Y después dije, qué tonta eres, y eso es lo importante, que la gente venga aquí a comer la quesadilla de maíz azul, con quelites, el conejo adobado, los hongos, las setas, y eso es lo que le da el valor agregado. O sea, que no es tanto el costo o la estandarización, sino el hecho de que vas ahí. Yo empecé a citar a mis alumnos a dirigirles la tesis en el mercado, y era mucho más bonito estar ahí charlando y comiendo al aire libre, y había música y demás. Entonces la competencia no tiene que ser por precio, sino por calidad y por sociabilidad. Eso es lo importante. Y eso no quiere decir que yo no critique los precios excesivamente elevados. Sí tenemos que tener precios que sean accesibles. Por ejemplo, en el mercado de Tlaxcala, que le hizo una organización campesina que tiene más de 40 años de existencia, ellos desde el primer día dijeron, nosotros queremos venderles a nuestros vecinos. O sea, no queremos que sea un mercado elitista. Y bueno, si algún día van a Tlaxcala el viernes, van a ver que sí es un mercado bastante popular. La próxima tarea que tenemos es popularizar estos mercados, pero no sacrificando la calidad. ¿Alguien más, compañeros? Te escuchamos, compañera. Y vamos ya en recta final. Hola, mi nombre es Carla, pertenezco al plan del Miravalle.
Pues bueno, yo complementando lo que la alumna comentó de esta organización, sería interesante, pues no solamente enseñar, ¿no? Enseñarles a ellos todo lo que involucra esta organización, porque si bien hay muchos que tienen el compromiso o tienen la intención de llevar a cabo esta propuesta, no solamente es que se vayan a vender o a preparar alimentos, sino todo está desde que enseñarles a hablar, a atender al cliente, porque eso les va a dar herramientas para que el día de mañana ellos puedan enfrentarse a otras áreas donde ellos consideren que pueden trabajar, ¿no? La empatía con los mismos compañeros, o sea, yo considero que hay que analizar muchas áreas para darles las herramientas que nuestra escuela necesita, este espacio necesita. Les repito, no solamente hablemos de dinero, cómo organizamos esto, sino la misma empatía entre la gente estudiantil para evitar pues malos entendidos, una sana convivencia, entre muchas otras. Eso sería todo. Gracias. Muchas gracias. Propuesta aceptada. Por supuesto, muy buena idea. ¿Alguien más que desee tomar la palabra? Para cerrar, Laura, si te parece bien, algún mensaje, tus palabras finales por el día de hoy. Pero nada más decirles que cuando empezamos con estas cosas nos tachaban de locos. Académicamente, la primera vez que presenté un proyecto me dijeron que eso no era académico. Y también han pasado 20 años y ahora hasta es un peligro, pero hasta el gobierno habla de economía solidaria. Entonces, sí se puede hacer, no es las utopías se pueden volver realidad y sí lo podemos hacer. Y otra cosa que les quería comentar, que mucha de la gente que se mete en esto dice, soy mucho más feliz, empezando por mí misma. O sea, durante un tiempo, como mamá soltera y que decían, como mujer no vas a poder así, mi carrera era lo primero y ser eficiente y demás. Y me di cuenta que no, que eso me restringió las relaciones con mis hijos, con los amigos, y en el momento que me di cuenta que lo importante era el equilibrio en la satisfacción de las necesidades y no los puntos, la carrera, etc., uno se vuelve mucho más feliz y mucho más agradable para los demás. Bueno, pues vamos a darle un fuerte aplauso. Muchas gracias. No veo a la compañera que se encarga de hacer el reconocimiento. Nos perdonas si te lo damos más tarde o en otro día, o te lo mandamos electrónico. No está la compañera que hace el reconocimiento, se le fue por alguna razón, ha de tener otras cosas que hacer. Pero un gran reconocimiento, muchas gracias por tu presencia. Estamos halagados de que nos hayas compartido tu saber, muy interesante. Yo tengo un libro que me regalaron cuando estaba en la cárcel y ahí lo leí. Entonces, no quisiera que te vayas a firmármelo, ¿no? Por favor. Y lo vamos a piratear, lo vamos a digitalizar y lo vamos a compartir. O sea, usted busca Laura Conde, mi nombre con doble L, y el Economía Solidaria, y ahí está, lo pueden bajar y reproducir y hacer lo que quieran con él. Gracias. Bueno, muchas gracias. Con esto concluimos la actividad del día de hoy, con un gran reconocimiento. Muchas gracias. Buenas tardes, compañeros. Vamos a regresar.